Bueno, la pregunta es si el gobierno en sus funciones está autorizado para prohibir las reuniones eclesiales, y esto a la luz de la protección de la vida, si esa es una competencia o no del gobierno. La respuesta, lamentablemente para el individuo que quiera una respuesta, un tip, no se puede. Eso toca tener en cuenta varias cosas. Si la respuesta fuera obvia, ¿verdad? Entonces no se harían tantas preguntas, pero la respuesta tiene sus aristas. Ahora, básicamente entendemos que el Señor es Señor de todas las cosas, pero hay dos ámbitos distintos. Lo que es la sociedad, o llamémosle el Estado, como quiera, en el buen sentido, es decir, la sociedad común, y tenemos el ámbito de la iglesia. El Señor es Señor de ambas cosas, ¿sí? El Señor no es Señor solo en la iglesia, de ambas cosas, tanto del Estado, de la sociedad, como de la iglesia. Estos dos ámbitos, ninguno está llamado a subordinar a otro. Ni la iglesia subordina al Estado, ese error ya fue histórico, y bueno, y gracias al Señor no fue representado en su gran parte por los evangélicos. Ni la iglesia subordina al Estado, ni el Estado subordina la iglesia. Son dos entes que Dios hizo distintos, cada uno con sus lineamientos. Cada uno tiene como su énfasis, y aunque el Señor, Cristo es Señor de todo, también es cierto que Él fue dado como cabeza a la iglesia principalmente, como dice el libro de Efesios. Y eso significa que ambos ámbitos deben respetarse y observarse en este mundo. En este caso, no debe haber subordinación, pero sí debe haber coordinación. Y en mi mente hay dos círculos, ¿verdad? Está el círculo del ámbito de la sociedad y está el círculo de la iglesia. Y recordemos que la iglesia es regida por Cristo únicamente. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién la compone? ¿Qué hacen sus miembros? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se expulsa un miembro? ¿Qué hace una iglesia? Todo eso está regulado por la palabra de Dios. Y en esto ningún hombre presidente tiene ninguna injerencia, ni la debe tener. Es decir, cuando una iglesia, por ejemplo, necesita un pastor, no va al alcalde y le pregunta qué pastor necesita, o cuando un miembro tiene que ser disciplinado, no vamos a la policía a poner una queja contra un hermano que sigue pecando, por ejemplo, ¿verdad? Y no traemos a un criminal que ha robado un banco y lo juzgamos en la iglesia, por ejemplo. Son dos ámbitos que nos toca respetar. Estos dos ámbitos entonces tienen sus lineamientos, pero hay en esos círculos se juntan y hay una parte donde se rozan ambos. No hay subordinación, pero hay una parte donde se rozan ambos. Y esta parte donde se roza el Estado o la sociedad civil y la iglesia es en unos puntos de lo que podemos llamar asuntos circunstanciales. ¿Qué quiero decir con eso? Que ambos ámbitos se encuentran en un punto, y es en ese punto donde la iglesia no se diferencia de otro grupo de personas reunidas. Ahí donde se encuentra. ¿Me hago entender? Hay personas que se reúnen en las asambleas de sus edificios, se reúnen en las universidades, en los trabajos, en las iglesias. En ese asunto que los identifica como una reunión de personas que hace parte de la iglesia, pero también hace parte de lo que es común en algunas situaciones, en esa parte se rozan. Y donde se rozan debe haber cooperación. Y en este sentido, por ejemplo, muchos creyentes rentamos un lugar. Y el hecho que ahí funcione una iglesia no significa que no paguemos arriendo, por ejemplo. Es que somos la iglesia, sí, pero
Pero ese aspecto de reunirse en un lugar para rentarlo ya nos hace parte de lo que compete, así que tenemos que cumplir, por ejemplo. Por eso no colocamos los carros donde queremos, sino que observamos porque estamos allí involucrados respetando las cosas de la sociedad en ese aspecto. Y en ese aspecto que nos involucra como personas que nos reunimos en un lugar, hay una competencia de que el Estado brinda políticas para salvaguardar la seguridad, la vida, la salud, que creo que las iglesias tenemos la obligación de observarlas razonablemente. Y digo razonablemente porque cuando estas iniciativas se vuelven permanentes y empiezan a chocar permanentemente con lo que Dios ha mandado, en este caso la pregunta es en la pandemia, en la epidemia, si un gobernante puede decirle a una iglesia no se reúna, puede hacerlo y una iglesia puede llegar a obedecer razonablemente, pero si el asunto se vuelve permanente y ya como algo regular, porque algo puede ser providencial y otra cosa algo regular. Cuando eso se vuelve regular, la iglesia debe recordar que está basada en el mandamiento de Jesucristo. Ahora bien, ya por la epidemia hemos afirmado que la misma sociedad civil nos ha dicho cómo poder de alguna manera contrarrestar o cuidarnos en la epidemia sin dejar de hacer otras actividades. Entonces la iglesia, una iglesia razonable, me imagino que puede observar esos lineamientos que nos han dado para no ser imprudentes en las reuniones, pero la verdad cuando los principios chocan, cuando Cristo afirma cuál debe ser el fin de una iglesia, la iglesia tiene que reunirse a culto, pero por otro lado está el gobierno diciendo no. Entonces, y cuando hay una salida como la tenemos hoy, entonces es necesario obedecer a Dios sin necesidad, en un sentido, de atacar el espíritu de lo que la sociedad o el Estado ordena. Entonces, esta pues es la respuesta. De esto hemos hablado abundantemente y en este sentido creo que la iglesia hoy día no está en estrecho, creo que nunca lo ha estado. Desde el primer momento se nos ha dicho que si tenemos ciertas maneras, como después de 8 meses se dio permiso, que si las iglesias observan cierto protocolo se pueden reunir, entonces ya el mismo Estado también provee la salida y no vemos ninguna razón por qué una iglesia no pueda hacerlo desde que sea sensato, ¿verdad?, en la prudencia que el Señor les ha dado con las medidas que se pueden observar en un sentido. Así que son ámbitos y nos toca aprender a movernos y no engrandecer uno o subordinar otro caprichosamente.